Hola, me llamo Ashley y esta es mi presentación de Pablo Picasso. Pablo Picasso es uno de los artistas más importantes, influyentes y celebrados. Nació en 1881 como Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Cristiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso en Málaga, España. Desde el principio, Picasso era artista. Su madre dijo que sus primeras palabras fueron pedir un lápiz. Picasso comenzó entrenamiento artístico formal con su padre, que era pintor y profesor de arte. En 1895, la hermana de Picasso murió de difteria, y como resultado, la familia se mudó a Barcelona. Picasso fue admitido como un estudiante a la edad de 13 en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde su padre trabajaba. Cuando tenía 16 años, Picasso fue a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Sin embargo, a Picasso no le gustaba la instrucción formal, y entonces pasaba más tiempo experimentando y grabando la vida a su alrededor. En el Museo de Prado descubrió la pintura española. Él escribió: "El Museo de Pinturas es hermoso. Velázquez primera clase. Del Greco algunas cabezas magníficas. Murillo no me convence en ninguna de sus fotos". Se mudó ida y vuelta entre Francia y España con su querido amigo Carles Casagemas hasta que Casagemas se suicidó. Picasso estaba profundamente afectado por la pérdida de su amigo. En lo que se conoce como el periodo azul, la obra de Picasso tendió a colores azules y oscuros, tonalidades oscuras que reflejaban su angustia, su lucha con pobreza y el peso de sociedad. Los temas de la tristeza, el sufrimiento, la desnutrición y la prostitución fueron tejidos con técnicas nuevas en estas obras más oscuras. Y, aunque su técnica original era realismo, Picasso pronto comenzó a desarrollar su propia forma de modernismo. Después este periodo fue un otro, el periodo rosa, durante el cual la obra de Picasso tendió a colores anaranjados y rosas. Este fue un interludio de calidez en altísimo. Probablemente el resultado de su relación con una artista llamada Fernande Olivier. Inspirada por la obra de Paul Cézanne y las estéticas de escultura africana tradicional, el estilo de Picasso comenzó a cambiar. Este cambio fue reflejado en las obras tales como Le Demoiselle de Avignon, una representación violenta y así controversial de cuerpo femenino. El estilo de Picasso continuaba a cambiar y condujo al desarrollo del cubismo. Una de las pinturas cubistas más famosas de Picasso es Guernica. Debido a su maestría de muchos estilos y técnicas de arte, Picasso ha sido llamado el Leonardo da Vinci del siglo XX. En su vida creó más que 13.500 pinturas, 100.000 impresiones y dibujos, y 34.000 ilustraciones. Picasso no fue solo un artista muy talentoso, sino también un pionero, junto a Georges Braque, del movimiento de cubismo. Recientemente, los investigadores han observado el proceso de Picasso de pintar la pintura, la pobreza agazapada, usando rayos X y otras herramientas destinadas originalmente para la geología, la manufactura y la medicina. A través de este método de análisis, descubrieron que Picasso había pintado esta obra sobre la pintura de un paisaje de otro artista, una revelación muy interesante que abre la puerta a una pregunta desconcertante. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos dentro de la vida de Picasso? Ahora,
Han oído un recuento histórico de la vida famosa de Picasso, una historia de arte, lucha y tragedia. Pero voy a explicar un recuento original. Esa sería una historia de hecho y ficción, una combinación de verdad e imaginación. El padre de Picasso le enseñaba a encantar y apreciar la belleza del mundo a través de pintura y lienzo. Picasso pasaba muchos días debajo del sol, pintando todo lo que veía a su alrededor. Traía las pinturas al centro de la ciudad para mostrárselas a quien quiera. Las pinturas eran tan realistas que la gente no podía decir fácilmente dónde la realidad se detenía y comenzaba la pintura. Cada día, Picasso se volvía más y más hábil. Finalmente, sus pinturas se volvían realidad. Picasso podía pintar cualquier cosa que veía en su cabeza y se lo volvería real. A su padre le preocupaba que el talento de su hijo fue demasiado fuerte para este mundo. Picasso fue enviado a la escuela en Madrid por su padre como una tentativa de controlar las habilidades de su hijo. Pero Picasso no entendía el peligro de sus crecientes habilidades. Estaba sumergido en la cultura española, en los cafés, en las calles, en los burdeles y en las discotecas tenuemente iluminadas con luces pequeñas que titilaban a través del techo como estrellas en el cielo. Pensó, me encanta el poder de mi arte. Con mi imaginación y el mundo de arte lleno de inspiración, soy imparable. Las preocupaciones de mi padre no significan nada para mí. Se mudó ida y vuelta entre Francia y España con su amigo Carlos Casagemas, creando pinturas magníficas y trayendo grandes multitudes a todas partes. Cuanto más Picasso pintaba, más elaboradas se volvían sus pinturas. Un día, Picasso pintó un mural muy complicado que presentaba una escalera sin un comienzo claro ni fin. Casagemas quedó fascinado y entró a la pintura antes de que Picasso pudiera hacerla realidad. El querido amigo de Picasso estaba atrapado y se quedó para siempre caminando de arriba a abajo la escalera infinita. Picasso estaba profundamente afectado por la pérdida de su amigo y abrumado por sentimientos de culpa por su papel en la creación de un destino peor que la muerte. Lloró un río de penas cada noche. ¿Por qué no pudiera haber escuchado a las advertencias de mi padre? Pedía en voz alta. Este fue el comienzo del periodo azul. Aunque su técnica original era el realismo, Picasso prometió que nunca haría una pintura realista de nuevo. La única manera para domesticar a sus creaciones y proteger al mundo fue para desarrollar su propia forma de modernismo, uno que manipula las convenciones de perspectiva utilizando cifras estructuradas y ponderadas, uno que sería demasiado irreal para ser hecho real. Picasso decidió llamarlo el cubismo. Este es el fin de mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado y ambas versiones de la historia de la vida de Pablo Picasso. Gracias y adiós. Como Pablo Diego José Francisco de María Juan, o Pablo Diego José Francisco de Pablo Diego Ruiz, Pablo Diego José Francisco de María Juan, Pablo Diego José Francisco de Paura Juan Nepomuceno Crispín Cristiniano María Remedios de la Santísima Trinidad de Ruiz Picasso. Pablo Diego José Francisco de Paura Juan Nepomuceno Crispín Cristiniano Pablo
Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Cristiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso en Málaga. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Crispín Cristiniano María Remedios de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso en Málaga.